Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Y le hemos titulado a la serie Conociendo a Dios. Podría ser conociendo al Jesús de la Biblia, que es lo que queremos hacer, sí, es lo que queremos entender. Y hoy hablaremos de algo que de pronto es un poco complejo. No sé cómo te ha ido a ti, no sé, cuando conociste al Señor y te recomendaron leer el Evangelio de Juan, ¿sí? Es el Evangelio que recomendamos a los nuevos creyentes, pero en verdad es un Evangelio muy especial, con unas verdades profundas, y que vemos que hay intención del autor precisamente en dar esas verdades profundas, pero también es un Evangelio que, como les decía ahora, es un poco diferente y nos va a revelar a Jesús como Dios, ¿verdad? Y nos va a permitir recordar que cuando venimos a Jesús estamos viniendo a Dios. Y eso es una verdad muy importante que quisiera hoy poner en tu corazón, porque muchas veces nosotros tenemos ideas de quién es Jesús y muchas de esas ideas pueden haberse venido formando desde la cultura en la que nos rodeó, desde la familia en que nacimos, desde la religión que practicamos cuando vivíamos en casa de nuestros padres, o aún desde la iglesia en la que asistimos cuando éramos niños o antes de llegar a nuestra iglesia. Digamos, hemos venido recolectando una información de quién es Jesús, y lo que queremos entender es que muchas veces esa información que hemos venido recolectando de la cultura, imagínense ustedes, de tu familia, con unos trasfondos a veces religiosos, como en el que yo vengo también, de iglesias muchas veces no fundamentadas en la palabra. Entonces, si yo tengo todo ese tipo de cosas, cultura, de pronto fuera totalmente de lo que es el Evangelio, a iglesias que no tienen la palabra de Dios, una familia con un contexto religioso, pues yo tengo una mezcla y tengo una idea y tengo un prototipo, tengo un estereotipo de Jesús que no es el de la Biblia, ¿sí? Y entonces me empiezo a relacionar de acuerdo al estereotipo que yo tengo de Jesús, pero no me relaciono con el Jesús de la Biblia y soy totalmente desenfocado. Y el propósito entonces es conocer al Jesús de verdad, el de la historia bíblica, al Dios encarnado y que caminó entre la humanidad. Y el desafío, como les decía ahora, es muy importante. Hay un doble desafío al estudiar el Evangelio de Juan, iniciando en este momento. El primero es que nosotros podamos tomar esa decisión de congregarnos como dice la Escritura, ¿sí? Que el hábito nuestro debe ser congregarnos, la costumbre debe ser congregarnos, y no como para algunos que el congregarse está por allá en sus prioridades o muy lejos de sus prioridades mejor, ¿sí? Entonces, que nos podamos congregar para que en realidad podamos decir, hombre, al menos tengo un libro de la Biblia en el cual he podido crecer, estudiar, aprender. Y eso, si algunos no leen su Biblia en casa, imagínense. Y número dos, que podamos invitar, pero no tan solo invitar, sino ir más allá y ser intencionales, invitar a personas que no conocen de Jesús, que no conocen al Jesús de la Biblia, e ir un poco más allá con la intención, y que podamos hacer lo que hizo el apóstol Andrés con su hermano Pedro. Ustedes recuerdan qué dice la Escritura, y este evangelio que vamos a estudiar nos muestra qué fue lo que hizo el apóstol Andrés antes de ser el apóstol. ¿Qué hizo Andrés con su hermano Pedro? Muy bien, Andrés fue quien le dijo a Pedro, hemos hallado al Cristo. Y dice que trajo a Pedro, a Simón, delante de nuestro Señor Jesús. Entonces, más que compartirles, también necesitamos traerlos. También necesitamos utilizar esos vehículos que Dios nos ha dado
para poder traer a otros, tener paciencia con aquellos que no creen, que no conocen a este verdadero Dios y que ellos puedan conocer al Señor. Porque el Evangelio de Juan es un evangelio muy especial que fue escrito por el apóstol Juan. Y esto trae algo especial porque estamos frente a un evangelio que es confiable y contiene detalles de un testigo ocular. Es muy diferente cuando alguien te cuenta algo, tú sabes algo porque te lo contaron, es muy diferente cuando tú sabes algo porque lo viste. Y Juan es ese que vio, un testigo ocular. Más allá, Juan, podríamos decir, fue el apóstol que tuvo el honor y el privilegio de recostarse en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, de escuchar los latidos de su corazón. Hermoso, ¿no? Eso es lo que dice la escritura de Juan. Entonces, ¿cómo es conocido el apóstol Juan? ¿Cómo es conocido el apóstol Juan? Discípulo amado, ¿sí? En el discípulo amado en Juan 13:22, en Juan 21 que veremos más adelante. Pero noten algo, en realidad, ¿quién era Juan antes de ser ese discípulo amado? ¿Saben cómo le llamó el Señor cuando los reclutó a los discípulos después de orar? Dice que le puso de apellido, de sobrenombre, a Juan y a Jacobo, les puso Boanerges, que significan hijos del trueno. Y con razón que eran hijos del trueno, porque un día que el Señor los envió a sus discípulos para que lo recibieran en Samaria, los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jacobo y de Juan? Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Sí? De ellos es donde sale esa frase, Señor, ilumínalos o elimínalos. ¿Sí? Es prácticamente de ahí. O sea, Señor, el que no te recibe, pues que no estorbe en esta tierra. El que no te acepta, pues... ¿Y saben qué dijo el Señor? Dijo, sí, está bien. No, el Señor no dijo eso. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, los reprendió y les dijo, ¿ustedes no saben de qué espíritu son ustedes? Yo he venido a salvar al mundo. Y eso es importante. Y por eso necesitamos ser como Andrés en su momento, que trajo a Pedro a los pies del Señor, y también tener esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Interesante, ¿no? También esto me muestra el amor del Señor, el amor y su poder transformador. Amor para amar a personas intemperantes como Juan, que ahora lo conocemos como el discípulo del amor, pero no era así, era un hombre intemperante, ¿sí? Impetuoso también. Pero también lo vemos cambiando de impetuoso a ser un hombre amoroso. Y ese es el amor de Dios que transforma, y ese es el poder de Dios que puede cambiar los corazones. Esos corazones endurecidos a corazones de carne, corazones que sienten, que aman como Cristo nos ha amado a nosotros. ¿Cuál fue el propósito que tuvo Juan al escribir este evangelio? Lo encontramos en Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas palabras que tú y yo tenemos aquí son el propósito del Evangelio de Juan. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, el propósito que tuvo Juan al escribir era quitar todas esas falsas enseñanzas que estaban rodeando en la época de Juan, ¿sí? Pero de alguna forma también es para que aquellos que dudan, no duden más. Que aquellos que piensan algo incorrecto de Jesús puedan creer que Jesús es eterno, que Jesús es Dios, que Jesús es el creador, que Jesús es la verdad y la vida. Es lo que veremos. Y dice allí, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿qué es lo que pasa cuando creemos en Jesús? ¿Qué es el regalo que recibimos al creer en Cristo Jesús? Tenemos vida eterna, vida en su nombre. Y por eso, hermanos, cuando venimos a la iglesia, cuando decimos creer en Jesús, estamos definiendo, estamos tomando una decisión que nos está asegurando el destino eterno donde tú y yo pasaremos. Entonces estamos hablando de cosas y asuntos
muy, muy importantes. Como les digo, dentro de ese propósito, lo que hace es confrontar, lo que hace es también derribar esos argumentos que se levantan en contra de Jesús, como era el conocimiento o la enseñanza gnóstica de la época del apóstol Juan. Cuando ustedes ven que el apóstol Juan, el mismo que escribió la primera carta de Juan, la segunda de Juan y tercera de Juan y Apocalipsis, cuando ustedes ven las tres cartas que Juan escribe al final, que las tenemos al final de nuestras Biblias, estamos encontrando allí argumentos claves y palabras muy fuertes que van en contra del gnosticismo. Porque el gnosticismo, una de las cosas que apunta es que niega la divinidad de Jesús, ¿verdad? Otra cosa que dice el gnosticismo es que niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creen que resucitó en espíritu. Y saben, hay muchas personas en el mundo andando por la vida pensando que Jesús, cuando decimos Jesús está vivo, la gente pensará, sí, yo sé que Él está vivo, o sea, como algo tan lindo, ¿no? Como algo tan espiritualmente está vivo. Pero no, la tumba de Él está vacía. Él resucitó en cuerpo, ¿sí? Y en espíritu, y eso es maravilloso. También, otra cosa que creían los gnósticos, y que es muy importante decirlo, es que ellos sí creían en el Dios creador de la materia. Pero recuerden algo, los gnósticos o una corriente gnóstica decía que la materia es mala. Entonces, si Dios es el creador del universo, Dios es el creador de la materia, entonces Dios es malo porque creó la materia, ¿verdad? Y lo colocan muchas veces al nivel de Satanás. Entonces, ¿pueden ustedes imaginar lo que está haciendo Juan? Lo que está haciendo Juan es levantando argumentos sólidos, fuertes, de quién es verdaderamente Jesús. Si nosotros pudiésemos dividir naturalmente este evangelio, nos encontramos con un prólogo del verso 1 al verso 18. Del verso 19 en adelante nos vamos a encontrar con del capítulo 1 con milagros que Jesús hizo hasta el capítulo 12, señales y milagros. En el capítulo 13 nos vamos a encontrar con algo que no está en otros evangelios, que está en el capítulo 13 según San Juan. Encontramos esa enseñanza que Jesús dio a sus discípulos en la última cena, una enseñanza maravillosa, ¿verdad? Y una despedida porque iba a la cruz. Capítulo 18 al 20 más o menos encontramos lo que son la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 21 encontramos las palabras finales de nuestro Señor Jesús. Y como les he dicho, es un evangelio especial. ¿Y por qué es especial? Porque se diferencia de los tres evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa mirar en conjunto. O sea, cuando tú quieres tener una visión completa de un hecho, de un suceso, de un acontecimiento de la vida de Jesús, tienes que leer Mateo, Marcos y Lucas, verlos en conjunto para que tengas la idea completa. Pero el evangelio de Juan es diferente en muchos aspectos. Se dice que el 90% que tenemos del escrito de Juan es único, o sea, no incluye cosas que los otros evangelios sí incluyeron, y además incluye otras que los otros evangelios no incluyeron. ¿Es claro hasta ahí dónde vamos? Entonces, ¿de qué Juan estamos hablando? De Juan el apóstol. Y eso es importante decirlo, porque como hay varios Juan, vamos a ver en el verso 6 que nos vamos a encontrar con otro Juan. Y resulta que una persona me compartía que una vez, por primera vez, vino a una iglesia cristiana y estaban hablando de José, pero el pastor estaba hablando de José, el que se casó, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, de José y María, ¿verdad? Hijos, y este hombre, cuando empezó a escuchar hablar de José, empezó a hacerse la idea del otro José, del José que habían vendido sus hermanos, del José que lo habían puesto en una cisterna, y ahora escucha que José está sufriendo de esta manera, y ese hombre hizo una idea y dijo, y ese José sí que sufrió muchísimo, ¿sí? Pero en realidad necesitamos saber de quién estamos hablando. Estamos hablando de Juan el apóstol. Entonces, importantísimo cómo algunos han visto el evangelio según San Juan. Lo han visto de esa manera.
Sigamos. No está. Bueno, pensé que estaba. Pero el Evangelio según San Juan se conoce como el Evangelio amado. Sus historias son tan simples que incluso un niño las amaría, pero sus declaraciones son tan profundas que ningún filósofo puede desentrañarlas. Y también es conocido como una alberca donde un niño puede meterse y un elefante puede nadar. Y eso nos habla un poco del Evangelio, la riqueza que tiene, la profundidad que tiene, pero la sencillez que tiene también para decirnos verdades contundentes para nuestra fe. Y esas verdades las vamos a encontrar en estos 5 versículos. Vamos a leer estos primeros 5 versículos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Están muy atentos. Muy bien. La luz prevalece sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Es la idea que está dando aquí Juan. Entonces, ¿qué nos está presentando Juan? Nos está presentando algo muy, muy importante, y es que nos está presentando en el prólogo, nos está dando un adelanto, nos está entregando unos temas que más adelante vamos a desarrollar, aunque ahora veremos, va a ir con mayor profundidad a estos temas. Y los temas son los siguientes. ¿Los tenemos ahí? ¿Sí o no? Tenemos a Jesús, muy bien, el otro. Tenemos su eternidad en el principio, es lo que vamos a estar viendo. En el principio habla de la eternidad de Jesús. También nos va a hablar de la comunión que Jesús tenía con el Padre, y vemos que el verbo era con Dios en el verso 1, y luego dice en el principio el verbo era con Dios también en el verso 2. Su divinidad, el verbo era Dios, su atributo divino de creador de todo, todas las cosas por Él fueron hechos, sus atributos como vida y luz, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y su triunfo sobre las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ahí tenemos esas verdades de este Jesús, el cual amamos, servimos. Y entonces podríamos decir que el estudio en esta mañana es: ¿creemos en Jesús por? O podríamos decir: el Jesús que creemos es. ¿Sí? Creemos en Jesús por su eternidad, su comunión con el Padre, su divinidad, su atributo, sus atributos, ¿sí? De creador, sus atributos de vida, luz, y su triunfo sobre las tinieblas, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Vamos entonces quedándonos allí en el primer verso, donde dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo primero que nos llena nuestra mente de inquietud es la palabra verbo, que está 3 veces en el verso número 1, ¿sí? Entonces decimos ¿qué tenía en mente? ¿Qué estaba pensando Juan cuando describe a Jesús? Todos sabemos que es Jesús, porque el verso 14, todos hemos estudiado, los que estamos en Fundamentos de la Fe, sabemos que cuando Juan estaba diciendo el verbo, ¿sí? Estaba hablando de la persona de Jesús. Pero cuando los que estaban escuchando acerca del verbo tenían una idea preconcebida acerca del verbo, y para esto estaban los hebreos y estaban los judíos, y también estaban los griegos. Entonces lo que hace Juan es poner en la mente o captar la atención de sus lectores, en este caso judíos y griegos, y vamos a ver cómo de una manera tan inteligente, de una manera tan audaz, por así decirlo, Juan Juan pone esta palabra que salta la atención. A nosotros es un poco, decía Natalia ahorita en su oración, no es filosofía. Jesús no es filosofía, pero vamos a hablar un poquito de la filosofía que había en el mundo por los griegos, obviamente, pero por contexto. No vamos a hablar de que Jesús sea filosofía. Gracias, Natalia, por tu oración. Pero vamos entonces con lo que pensaban los hebreos. ¿Tampoco está? Sí, sí está. En el lenguaje
en las escrituras hebreas, el verbo era, cuando ellos escuchaban el verbo, la palabra o el verbo, ellos veían un agente de creación, y es donde el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, el poder. ¿Han escuchado eso? ¿La palabra tiene poder? Sí, pero ¿cuál palabra? La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. No tu palabra, sino la palabra de Dios. Cuando los hebreos veían verbo, también pensaban en la fuente del mensaje de Dios para su pueblo por medio de los profetas. Recuerden que los profetas se referían al pueblo: oíd palabra de Jehová. O sea, ellos veían la palabra del Señor. Pero también, cuando un hebreo escuchaba la palabra verbo, estaba pensando en la ley de Dios y su norma de santidad. Verbo igual a palabra, entonces podrían ser esas tres características, ¿no? Podría ser un agente de creación, y allí es donde va a apuntar Juan, pero también la fuente del mensaje de Dios y la ley de Dios, su norma de santidad. ¿Qué dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. O sea, la ley de Dios era la norma de santidad. Esa palabra verbo, la palabra. Pero ¿qué pensaba un hebreo? ¿Qué pensaba, un griego cuando se escucha la palabra verbo? ¿Qué entendían ellos por verbo? Miren lo que entendían. Lo que entendían, el lenguaje griego, era la razón a los pensamientos de una persona, la razón o los pensamientos de una persona. En la filosofía griega era el fundamento racional que gobierna el universo, y allí es donde también va a apuntar Juan con su primera declaración de los 5 versículos. Está iniciando, y vamos a ver que tiene una similitud Juan 1:1 con Génesis 1:1, y es muy interesante que Juan empiece de una manera tan categórica. No le está rogando a la gente que crea a Jesús: mire, por favor, crea en Jesús. No, el verbo es, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todo lo que existe ha sido creado por el verbo, sin él nada ha existido, y él tiene la capacidad de dar vida y tiene la capacidad de dar luz, ¿sí? Y es categórico, y dice: las tinieblas no prevalecen contra la luz. Por mucho que se levante, no puede prevalecer. Entonces noten algo interesante, porque era lo que les decía, que en la época de Juan, ¿sí? Cuando escribe también, pensemos en algo, había una influencia, una cultura y un pensamiento griego. Recuerden que Aristóteles, el filósofo, ¿es de qué año Aristóteles? ¿De qué año es Aristóteles? Todos estudiamos en la filosofía. En filosofía nos ponen a estudiar Aristóteles, Platón. ¿De qué año era Aristóteles? ¿Quién dice? Algunos lo voltean a mirar y hacen así. Yo también haría lo mismo, porque si uno no mira, no vuelve y recuerda, y no vale la pena ni recordarlo. Pero Aristóteles, ¿sí? Era del año 300 antes de Cristo. Imagínense que para nosotros, hoy en pleno siglo XX, nosotros estudiamos Aristóteles, la influencia que ha tenido en el mundo occidental. En esa época, Aristóteles, ¿sí? Hijo de médico, tenía una influencia también, y por eso era mucho este tema. De hecho, de él se conoce esto que está ahí, creo que lo puse. Sí, de lo que tiene que ver con, se conoce como 3 pilares de la persuasión. Y miren que está logos, está patos y está etos. Y esto de pilares de la persuasión, lo único que, como para que avancemos y veamos lo que estaba pasando en ese momento, es que son argumentos. Cuando hablamos de etos, estoy dando un argumento para convencerte a partir de la ética. De etos sale la palabra ética. De patos es cuando yo te doy un argumento que sale de la pasión, de la emoción. Eso es lo que utilizan los publicistas, ¿verdad? Los publicistas lo utilizan ¿con qué trabajan los publicistas? Con la pasión, con la emoción tuya. Y entonces te convencen y tú te endeudas, ¿sí? Y esos son los argumentos. Pero lo que hace
Lo que hace Juan es apuntar a la palabra logos, porque logos venía de la lógica, era usar argumentos concretos e historia, y está apoyado en evidencias sólidas. Entonces, noten que se conocen como los tres pilares de ¿qué? De persuadirte. O sea, tú tienes que hacer esto porque al mirar mi vida ética te estoy mostrando que así se hace. No sé si me hago entender. Entonces, te convenzo a través de mi ética o te convenzo a través de mi pasión, la pasión que yo tengo por eso. Pero lo que hace Juan es, te voy a convencer a través de la lógica, a través de fundamentos, a través de argumentos sólidos que tienen evidencia clara. Recuerden que él es un testigo ocular. ¿Saben cómo empieza Primera de Juan 1:1? Primera de Juan 1:1 dice el verbo, el tocante al verbo de vida, el que oímos, palpamos con nuestras manos. O sea, está diciéndole a los gnósticos que decían, él no resucitó, él dice sí resucitó. Nosotros lo tocamos, estábamos a puerta cerrada y él entró a puerta cerrada y nosotros lo tocamos, comimos con él, lo abrazamos, lo sentimos. ¿Sí? Y es muy importante que lo que hace aquí entonces el apóstol Juan es hablarnos de este logos, de este verbo, de esta palabra que tiene poder creador, que sustenta todas las cosas. En otras palabras, lo que pensaba un griego de alguna forma con respecto a logos era que el verbo logos era lo que sostenía realmente el universo y la creación. O sea, la fuerza que mantenía todo el universo en orden. Eso es lo que pensaba un griego cuando se hablaba de la palabra logos. ¿Y qué es lo que hace Juan? De una manera inteligente. ¿Qué hizo Juan? Lo que hace Juan es eso que ustedes abstractamente, que no han tocado, que no han visto, que nunca se han relacionado con él, le llaman la fuerza que mantiene todo el universo. ¿Saben cómo se llama esa fuerza que mantiene todo el universo? ¿Saben cómo se llama? Jesús. Él le pone nombre, le pone rostro, le pone cuerpo a eso que ellos abstractamente que creían, y él está diciendo, en el principio era el logos, la fuerza que mantiene todo el universo, y revela en el verso 14 que ese logos es ¿quién? Jesucristo. Maravilloso, ¿no es cierto? Es precioso como lo presenta el apóstol Juan. Entonces vamos a ver por qué tú y yo creemos en Jesús, por qué tú y yo adoramos a Jesús, por qué tú y yo servimos a Jesús, ¿sí? Y estas son las razones de peso que él da. Vamos al verso 1, porque en el verso 1 nos regala tres argumentos valiosos. El primero es su eternidad, ¿sí? La eternidad del verbo, la eternidad del logos, que sabemos que es Jesús. Dice, en el principio era el verbo, ¿sí? En el principio era el verbo. Y a diferencia de los evangelios sinópticos, recuerden, ¿cómo empieza el evangelio según Mateo? ¿Quién recuerda? Sin ir a Mateo, ¿qué recuerdan? ¿Cómo empieza el evangelio? La genealogía, muy bien. Y es una genealogía que va hasta dónde. ¿Viene de dónde hasta dónde? Hasta Adán. Y uno diría, wow, ¿qué argumento para los judíos, ¿no? Llevarlos hasta Adán. O sea, uno dice, ya con eso uno tiene, ¿verdad? Y recuerden que él está apuntando a los judíos. Pero ¿qué hace Lucas? ¿Sí? Lucas no nos regala tanto su genealogía, pero nos regala la forma en que Jesús nació, en el pesebre de Belén, lo que estaba pasando, toda la situación. Pero ¿qué es lo que hace Juan en verdad? Juan va más allá de Adán y va antes que Adán existiera y antes que el mundo existiera. Él va al principio. Y con esto podemos ver que Jesús es Dios. Él es eterno, ¿verdad? Jesús no es una creación. Y aquí empecemos a derribar esos argumentos que hemos levantado. ¿Cómo así, mamá? ¿Y Jesús no existe hace 2000 años? ¿Cómo él puede ser eterno? Claro, mi amor. A ver, ¿cómo te explico? ¿Sí? Y empiezo a explicarle, y aunque es muy complicado muchas veces poder explicarle a un niño, ¿sí? Pero es que él pueda conocer la verdad de los hechos. Y es que Jesús es eterno, que Jesús existe antes de que todo lo que vemos existiera.
Jesús es eterno en el principio. Y aquí hay una similitud. O sea que podríamos decir que Jesús se manifestó, Jesús siendo Dios se manifestó como hombre y lo vimos, o lo vieron, lo tocaron. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años, ¿verdad? Su manifestación al mundo, ¿sí? Como persona lo hizo hace 2000 años. Pero eso no significa que Jesús sea creado por Dios. Jesús es el creador, Jesús es Dios, Jesús es eterno. Y como les decía, se parece mucho Génesis 1:1 con Juan 1:1. ¿Cómo empieza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahorita lo vamos a volver a ver. Pero ¿cómo empieza Juan 1:1? En el principio era el verbo, ¿sí? Antes de que todo existiera, Jesús existía. Antes de que todo existiera, Dios existía. Pero vamos a ver más allá, porque no solamente nos revela su eternidad, sino que nos revela la comunión perfecta que el Padre, Dios, tenía o tiene con su Hijo Jesús. La segunda parte que dice, miren allí, y el verbo era con Dios. Y el verso 2 que dice, este era en el principio con Dios. ¿Qué nos está revelando esos dos versículos? Nos están revelando que cuando Dios estaba en la eternidad, ¿sí? Dios no estaba solo. Y ese es un pilar fundamental de nuestra fe. ¿Y cuál es ese pilar fundamental de nuestra fe? Lo vimos con el Shema de Israel en Deuteronomio 6. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero ese Jehová Dios, que es un solo Dios verdadero, ha sido revelado a la humanidad. Se ha manifestado a través de 3 personas. ¿Cuántas personas de la triunidad o de la Trinidad? Algunos dirían, pero pastor, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Claro, está muy bien. Podríamos decir es un término técnico para describir una verdad bíblica. Quítenle la palabra triunidad. Dios se ha manifestado a través del Padre, Dios se ha manifestado a través de su Hijo, el Verbo, y Dios se ha manifestado a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. No le llame Trinidad, ¿ok? Eso no existe, pero no puede borrar, no puede negar que lo que existe es una manifestación de Dios en 3 personas distintas. Y digo distintas porque si no hubiesen sido distintas, quiere decir que Jesús cuando se estaba bautizando era ventríloco. Porque Jesús está bautizando, el Padre en el cielo está hablando y el Espíritu Santo está viniendo sobre él, ¿verdad? Es lo que vemos. Aquí vemos 2 manifestaciones de Dios en 2 personas distintas. Dice, y el verbo era con Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos argumentar y cómo podemos volver y encajar esto de lo que estamos hablando? Piensen en este momento, Génesis 1:1, ¿sí? Y piensen en Génesis 1:26, para descubrir que esto que está aquí es realmente esa comunión del Verbo con el Padre, era real y ha existido desde la eternidad. ¿Qué dice Génesis 1:1 otra vez? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Ok, la palabra que se usa para Dios allí en el hebreo es Elohim. Y esa palabra se usa en plural para Dios, ¿verdad? Quiere decir que no era uno solo quien estaba allí. Pero ¿cómo podríamos descubrir esta verdad o comprobar esta verdad? ¿Qué dice el verso 26? Hagamos al hombre. ¿Cómo así? ¿Con quién estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando el Padre cuando dice hagamos al hombre? Y miren lo que dice, a nuestra imagen y semejanza. Está hablando de por lo menos de 2 o más. No está hablando de uno. Muy bien, plural. Y es interesante porque algunos detractores de la fe dicen, no, el Padre estaba hablando con los ángeles. No es así. Cuando usted va a Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 10, encuentra que
Jesús es superior a los ángeles y que Jesús es llamado Dios por el Padre. Tu trono, oh Dios, en el verso 8. Y en el verso 3 dice algo como que se me fue, pero dice que Él es la misma sustancia. Él es la misma, Él es el resplandor de su imagen y la sustancia de Dios. O sea, quien le puso carne y hueso para nosotros poder palpar a Dios fue Jesucristo. Entonces ahí estamos viendo y estamos uniendo toda esta doctrina que es fundamental. Y me gustaría que usted piense en lo siguiente: cuando usted está viniendo a Jesús, usted está viniendo a tener una comunión con el Padre y está teniendo una comunión con Dios mismo. Cuando usted viene a Jesús, usted está viniendo al eterno. Y la palabra eterno significa alguien que es autoexistente. O sea, Él existe, Él no fue creado. Él existe desde antes de que todo fuese creado. ¿Cómo han cambiado? Entonces, vemos ahí la eternidad de Jesús, vemos la comunión con el Padre, ha tenido comunión eterna y perfecta con el Padre siempre. Y veamos la tercera verdad que nos muestra en el verso 1 de Juan 1, la parte C. En el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Muy bien. Y aquí encontramos Isaías 44:6. ¿Sí? Es interesante porque cuando Jesús está diciendo el Verbo era Dios, cuando Juan está diciendo el Verbo era Dios, noten que Juan no escribió y el Verbo llegó a ser Dios, sino que el Verbo era Dios. ¿Cuándo era Dios? En el principio. ¿Sí? En el principio. Él no llegó a ser Dios, Él ha sido Dios. Y es muy interesante porque el Espíritu Santo, quien reveló a Juan escribir de esta manera, nos dice que Jesús es Dios. El Padre dice de Jesús que su Hijo es Dios, porque le dice tu trono, oh Dios, Hebreos 1:8, ¿sí? Y Hebreos 1:3 dice la sustancia y la imagen. Pero ¿qué dice Jesús de sí mismo? Jesús, cuando se revela a las iglesias de Apocalipsis, dice yo soy el alfa y la omega. Apocalipsis 1:8, el principio y el fin. Y miren que era una expresión que todo judío sabía, que cuando Dios decía soy el alfa, o cuando escuchaban soy el alfa y la omega, ellos sabían que era una referencia de Dios hablando de sí mismo. Entonces vemos que el Espíritu Santo declara que Jesús es Dios, vemos que el Padre dice que Jesús es Dios, y vemos también a Jesús nombrándose como el alfa y la omega, como Dios también. Entonces vemos una absoluta divinidad de Cristo. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová con este verso? Lo han cambiado, pero no han cambiado Apocalipsis 1:8, no han cambiado Apocalipsis 21, creo, no han cambiado otros pasajes, Hebreos, porque ellos en ese pasaje dice y el Verbo era un Dios. Entonces, de una manera inescrupulosa han cambiado las escrituras. ¿Van bien conmigo hasta ahí? ¿Por qué creemos en Jesús? Por su eternidad. Creemos en Jesús porque por su comunión con el Padre, y creemos en Jesús porque Él es Dios, ¿verdad? Vamos al verso 3. Ya el verso 2 lo vimos, pero vamos al verso 3 y vamos a ver ese atributo divino de creador de todo. Verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces todo lo que nosotros vemos, toda la materia y de la existencia que hoy tenemos, pues fue hecho por las manos de nuestro Señor. Entonces Jesús no solamente no es una criatura, sino que es el creador de todo. Y cuando Dios creó, hizo algo de la nada. Recuerden ustedes que Él es el único que ha creado de la nada algo, lo que vemos. Pues nosotros no tendríamos que
sentirnos orgullosos de nada por lo que nosotros hacemos, porque nosotros somos parte de esa creación del Señor. Muy importante ver esa verdad. Vemos la eternidad, vemos la comunión y vemos su absoluta divinidad. Si usted no puede creer si usted no cree el verso 1 de Juan 1, ¿sí?, difícilmente va a poder creer el resto que Juan quiere decirnos. Por eso es un argumento importante, como Génesis 1:1. En Génesis 1:1 no es Dios rogando, por favor, les ruego, crean en mí, yo fui el que creé todo. No. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted se debate en creer o rechazar esa verdad que Dios está revelando. Yo personalmente creo que es verdad. La Biblia muestra por su evidencia, por el resto de evidencias internas y externas, el poder de nuestro Dios para crear. Entonces, con Dios, recordemos, somos valiosos. Nuestra vida es muy valiosa y especial. Pero si nosotros estamos separados de Dios, pues definitivamente no valemos nada. Se pierde también cuando decidimos irnos de las manos de Dios, se pierde vivir o abandonamos el propósito para el cual Él nos creó. ¿Cuántos de ustedes piensan o cuántos de ustedes han sentido que su vida es tan compleja, tantos problemas, tantas situaciones, y muchos han llegado a pensar que su vida es tan compleja que Dios no podría entenderlo a usted, o que Jesús no podría comprenderlo a usted, porque es que su vida es tan demasiado compleja? Pero vemos que Jesús es eterno, es Dios, es creador, y es más complejo crear algo, y es más complejo mantener lo que Él ha creado que poder entender nuestras vidas. Entonces, no solamente es creador, es sustentador de todo. Mira lo que nos dice Colosenses 1:16 y 17. Por Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Noten ahí, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién fue creado? Para Él. Por eso les decía que cuando usted decide vivir su vida separada de Él, usted está perdiendo el propósito por el cual Dios lo creó a usted. Si vive separado de Jesús, está abandonando el propósito por el cual usted fue creado. Y miren el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, sin Jesús, este universo sería un caos total. Y lo que encontraremos en este evangelio, amados hermanos, es que las manos del que creó el universo, las manos del que sostienen el universo, serán las manos que atenderán la necesidad, que tocará a los enfermos, y también son las manos que quieren tocar nuestra necesidad para transformar esa necesidad en bendición. Eso es lo que el Evangelio de Juan nos demuestra. Vamos al verso 4, y aquí encontramos dos atributos. ¿Qué atributos encontramos de este Dios creador, de este Dios eterno y de este Dios que estaba en comunión con el Padre? En Él estaba la vida. La palabra ahí es bios, donde habla de la vida, de la biológica, pero también de la vida espiritual. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo así que la vida espiritual también? Dios tiene la capacidad, Jesús tiene la capacidad de dar vida, como lo hizo con Lázaro, pero Jesús también, cuando resucitó a Lázaro, dijo una declaración, que Él era la resurrección y la vida, que el que esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. O sea que Él tiene la capacidad de darnos vida física, como lo hizo con Lázaro, y Él tiene la capacidad de darnos vida eterna. A ver, Navegantes 1, Primera de Juan capítulo 5, versos 11 y 12, a la voz de uno, no lo vayan a poner, a la voz de dos y a la voz de tres.
Mire, si no se lo sabe, no haga murmullos, que lo que hace es confundir al resto. Pero eso es lo que nos dice Primera de Juan 5, 11 y 12. Miren que el apóstol Juan es categórico, ¿está ahí? Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida en quién está? ¿Qué dice Juan en el capítulo 1, verso 4? ¿En él estaba qué? La vida. Muy importante. Él da la vida, pero también Él tiene la capacidad de dar vida eterna a aquellos que crean en Él. Y miren que no es un asunto, no son asuntos medios, tibios. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene la vida. ¿Sí? Usted no tiene esa vida eterna que Dios ha prometido a los que tienen a Cristo. No hay grises en la Biblia de muchas veces la gente dice, sí, es que yo voy a la iglesia. No, yo no le estoy preguntando a usted eso. ¿Usted tiene a Cristo? Sí, yo hago buenas obras. No le estoy preguntando eso. ¿Usted tiene a Cristo? Si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Si usted no tiene a Cristo, usted está en serios problemas. La condenación, el juicio eterno de Dios está sobre usted. Ahora, déjeme decirle que si usted tiene al Hijo, entonces usted es llamado hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, ¿qué espera Dios de un hijo? Obediencia. Entonces esas buenas obras que usted dice, entonces congregarse es importante. Y entonces lo que dice Efesios 1:10, que Él preparó de antemano esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Sí? Que no es por obras que nos salvamos, pero que esas obras van a ser la evidencia de nuestro andar, de nuestro realmente tener a Cristo en nosotros. Entonces, ¿cuál es el otro atributo divino de Jesús? Que tiene luz. Noten allí, dice, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y entonces nos está diciendo que la vida y la luz provienen del Padre. ¿Recuerdan que antes en Génesis, otra vez, lección de Génesis 1, miren lo parecido que es? Antes la luz vino a ser antes de que el astro que tenemos que da luz existiera, ¿verdad? Y noten el atributo que tiene Jesús. O sea, el sol existió después de que Dios dijo que haya luz. Entonces Dios tiene la capacidad de darnos luz. Jesús tiene la capacidad de transmitirnos y darnos luz. Ahora, ¿cómo nos llamamos los hijos de Dios? ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? En Mateo 5. Vosotros sois la sal y la luz de la tierra. Y cuán importante es que nosotros vivamos como luz. ¿Qué hace la luz? ¿Cuál es la función de la luz? La función de la luz es alumbrar, la función de la luz es mostrar, revelar, ¿verdad? Y nosotros, la función de la luz es despejar las tinieblas. Por muy pequeña que sea la luz, tiene la capacidad de despejar las más densas tinieblas. ¿Y saben lo que quiere el Señor que nosotros hagamos? Que usted podría decir, pero pastor, yo soy una lucecita muy chiquitica, ¿sí? Pero con esa luz, después de que usted brille como debe brillar, ¿sí? Va a despejar las tinieblas que están alrededor de usted. Pero ¿qué pasa si usted no funge como luz, sino que usted funge como tinieblas? Y usted, en lugar de reprender las obras infructuosas de las tinieblas, usted comparte de ellas y usted hace parte de ellas, pues usted no va a hacer la función para la cual fue creado. Dios nos hizo para que seamos agentes de luz. Y no estoy hablando de los que dicen, sí, somos agentes de luz. No, de luz, ¿verdad? De ponerle nombre, de revelar lo que está mal. Que con su vida usted puede mostrar que de esa manera no se vive, que eso es pecado, que eso es incorrecto. Eso es ser agente de luz, eso es ser hijo de luz, ¿verdad? Y Dios nos ha dado esa capacidad. En Él estaba la vida y la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, Él mismo, que es vida, Él mismo es luz. Y por eso nosotros necesitamos, hermanos, con urgencia,
Efesios 5, versos 8 al 11, dice la manera en que nosotros necesitamos vivir. Nosotros tenemos que reprender las obras de las tinieblas, tenemos que alumbrar en lugares oscuros, en momentos donde hace falta luz. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay luz? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay luz en una comunidad, en un barrio? Salen los malhechores. Pues si no hay luz, hay tinieblas. ¿Y qué hacen en las tinieblas? Ahí es donde toman ventaja. ¿Han escuchado que en una calle que era muy oscura, que salen de allí, se aprovechan los malhechores para esconderse y hacer sus fechorías? Pero si nosotros somos luz, pues realmente vamos a reflejar al Señor y vamos a mostrar realmente de qué somos hechos. Y la pregunta para ti es si has permitido que la luz de Cristo brille en tu vida, ¿sí? Si Cristo nos guía, en realidad nosotros no vamos a tropezar en la oscuridad. ¿Y saben qué es lo hermoso de estas verdades que hemos visto de Jesús? Que Jesús las dijo de sí mismo. O sea, aquí estamos viendo a Juan dando testimonio, Juan el apóstol dando testimonio de Jesús. Luego veremos a Juan el Bautista dando testimonio de Jesús. Luego veremos al Padre dando testimonio de Jesús. Y veremos a Jesús dando testimonio de sí mismo. Miren Jesús lo que dijo. En cuanto a la eternidad, ¿qué dijo Jesús? Cuando tuvo una discusión con unos fariseos. ¿Saben qué le dijo? En Juan 8:58 le dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ellos se quedaron y empezaron a pensar y a racionalizar esta declaración de Jesús. Dice: pero no pareces que tuvieras 50 años. ¿Cómo dices que eres antes de Abraham? Si Abraham es hace 2500 años. Más o menos fue lo que dijeron. Y lo que está diciendo es: antes de que Abraham existiera, yo ya existía. Y antes de que Adán existiera, yo ya existía. En el principio, antes de que todo existiera, Él existía. Él es eterno. Comunión con el Padre. Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Felipe, tanto tiempo caminando, comiendo, viendo milagros, y me dices que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10:30? Yo y el Padre uno somos, comunión con el Padre. No hay tal discusión como los testigos de Jehová quieren poner a Dios y a Jesús peleando. Cuando Dios el Padre dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Escúchenlo a Él. Lo que Él les diga, así es. Y los testigos de Jehová toman por Charles Russell la autoridad de decirle: no escuchen a Jesús. O sea, el Padre habló y ellos están tomando una autoridad que no les compete. ¿Qué dijo Jesús acerca de la vida? Juan 11:25, ya lo vimos. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Bueno, no sé. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. Léanlo, leámoslo. Falsos testigos se han levantado. Y todo aquel que vive en mí. Bueno, sí, otra vez, por favor. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Si lo creyéramos de verdad, que Él es la resurrección, que Él es la vida, nosotros andaríamos como luz, seríamos hijos de luz y transmitiríamos la vida del Señor a otras personas también. La luz, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá. Y miren, es la luz espiritual de alumbrarte para poder reconocer a Jesús, pero también es la luz espiritual para poder ver el camino incorrecto, el camino de maldad.
No puede ser que como hijos de Dios andemos en tinieblas, ¿sí? Y es muy importante lo que vemos aquí. Entonces vemos eternidad, vemos comunión, vemos creación también, vemos atributos de vida, de luz. Y lo último que veremos en esta mañana, verso 5, es su triunfo sobre las tinieblas. ¿Qué dice el verso 5? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Recordarán ustedes que se dice muchas veces que Satanás, una de las victorias que él sintió tener sobre el Hijo de Dios era llevarlo a la cruz. Pero todo eso murió, todo eso acabó cuando Jesús resucitó al tercer día. Y por eso dice el texto, la luz en las tinieblas resplandece. Otra vez, estamos resplandeciendo como luz. Jesús ha resplandecido para nosotros. Nosotros estamos resplandeciendo para otros. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Categórico, o sea, no han prevalecido. Miren, por más persecución que la iglesia ha tenido, por más mártires que la iglesia ha ofrendado, por más persecución sobre el evangelio, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos han perseguido la Biblia? Y esos que persiguieron la Biblia hoy no existen y la Biblia permanece, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, hermanos, aquí nos encontramos con hechos maravillosos de quién es Jesús, por qué creemos en Él. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, en 2 Corintios 6, 14, 15, si realmente nosotros no andamos en tinieblas, pues debemos andar. O si las tinieblas no prevalecieron y la luz resplandece, ¿sí? En las tinieblas, la pregunta es cómo estamos resplandeciendo nosotros. ¿Está 2 Corintios 6, 14? ¿Sí está? Y ese está tomado de la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Es la pregunta que nos hace. Y eso se conoce como preguntas retóricas, ¿sí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? O sea, no es posible. No es posible que la justicia esté asociada con la maldad. Pero lo vemos posible, ¿sí? O lo vemos posible en el mundo. Cuando el mundo que supuestamente está para impartir justicia está con el malhechor. Pero Dios dice, ¿cómo puede la injusticia tener comunión, la justicia asociarse, ser partner, ser compañero de la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Cómo pueden estar juntos sin poder de alguna manera tener un impacto el uno sobre el otro? ¿Qué armonía, sí, puede haber entre Cristo y el diablo? Pregunta, ¿qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿Qué tienen de parecido Cristo y el diablo? ¿Qué tienen de parecido? Y es lo que está preguntando. Y luego dice, ¿y cómo puede un creyente? Luego nos va a nosotros. ¿Cómo puede un creyente tener compañerismo con el mundo? ¿Sabes? Muchas veces cuando hay alguien que te dice, mi mejor amigo es un gay, mi mejor amiga es una lesbiana. Perdón, o sea, tú le llamas, ¿esa es tu mejor compañía? ¿Del que tú recibes consejo? ¿Del que tú recibes amonestación? ¿Qué amonestación puedes recibir de una persona que está ciega? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Caerán ambos al hoyo, dice el Señor. Entonces yo le digo, no, mira, lo conozco, ¿sí? Le considero, tengo misericordia de él, lo aprecio, hablo con él, pero siempre que hablo con él, mi propósito es alumbrarle. Mi propósito es que él se convierta de este lado y no que yo termine aceptando, valorando, aplaudiendo, consintiendo, mimando, abrazando. No tiene sentido, no tiene sentido. Y entonces vemos de la palabra de Dios que dice, ¿qué comunión? ¿Cómo puede un creyente
¿Se dan cuenta? Tengan mucho cuidado. Cuando a mí me dice alguien, ese es mi mejor amigo, yo digo, wow, debe ser que tiene un excelente carácter para tener ese compañerismo. Un carácter cristiano, un carácter de vida, un carácter de luz, un carácter basado en la palabra de Dios para aconsejarte, para guiarte, para corregirte cuando sea necesario, para amonestarte. Entonces, hermanos, si esa es nuestra condición de hijos, pues vivamos como hijos de luz, vivamos como hijos de Dios. Ahora, si no tienes a Jesús, no tienes la luz, no tienes la vida, estás en tinieblas. Pero hoy tienes la posibilidad de escoger entre la vida y la muerte, la luz y las tinieblas. No sé si hay alguien aquí que de pronto no haya aceptado a Jesús. Creo que todos los que estamos aquí creemos en Jesús. Bueno, no conozco un par de personas que veo aquí, pero no quisiera perder la oportunidad que si los que están aquí, que están en esta mañana, no han aceptado a Jesús, se encuentran, su mente está en tinieblas, su vida está en tinieblas, su destino es la muerte eterna. Yo quiero animarles a que puedan creer en Jesús. ¿Por qué creemos en Jesús? Por su eternidad, por su comunión con el Padre, por su absoluta divinidad, por su poder creador, por su atributo de vida y luz, y porque Él venció las tinieblas. Y si alguien aquí quisiera abrir su corazón para el Señor, queremos darte una Biblia. Si no tienes una Biblia, queremos invitarte, como lo hizo Juan, a que creas en el Señor, a que le ames, a que le sirvas de todo corazón. Y el resto que ya hemos creído, amemos con todo nuestro corazón al Señor. Examinemos y miremos realmente si el Dios que venimos creyendo es el mismo que acabamos de leer en esta mañana. Y si alguien no ha creído en el Señor, ha dudado por mucho tiempo y quiere creer en Jesús, quisiera que todos inclináramos nuestros rostros, que cerráramos nuestros ojos y que usted pueda decirle de todo corazón al Señor: Señor Jesús, hoy a través de las Escrituras puedo comprobar que tú eres eterno, que tú eres Dios, que eres el creador del universo y quien sustenta todas las cosas. Hoy decido ponerte mi vida, mi mente, mis emociones delante de ti, porque yo quiero obtener, recibir la vida eterna que tú ofreces. Perdona mis pecados, limpia mi maldad, haz de mí un hijo de luz que pueda reflejar tu carácter y esos atributos que tú has compartido con tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al finalizar, si tú has aceptado a Jesús o alguien que nos ve por internet ha creído en Jesús, qué bueno que nos escribas y qué bueno que nos digas dónde estás y si podemos hacerte llegar una Biblia, si no tienes, o alguien que está aquí y no tiene una Biblia y podemos realmente darte una Biblia. Y para el resto, hermanos, honremos al Señor, amemos al Señor.